En el informe distrital, nuestro compañero Andrés Cuide Rodríguez, de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y de Salud, nos trae el siguiente informe. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y del mundo, que en este confinamiento sintonizan el programa de encuentros pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Los pronósticos establecidos con fundamentaciones científicas deben tener el peso de credibilidad que se merecen, y por esa razón las expectativas que se realizan en cuanto a las proyecciones, tomando como base las experiencias positivas de China y de Corea y las negativas de Italia y de España, se convierten en los puntos de referencia para lo que los expertos en estos temas llaman los modelos matemáticos, y sobre los que los epidemiólogos, los cuerpos médicos y los gobernantes deben estructurar las medidas de contención como las que estamos atravesando. Y es por esta razón que Claudia López, quien ha llevado la batuta en el debate nacional de manera correcta, a pesar de las contradicciones con Duque, que no piensa sino que él es quien tiene el liderazgo para la toma de decisiones, pero si no fuera porque Bogotá se adelantó, hoy estaríamos en situaciones peores, y la contención ha sido seguida entonces por otros gobernadores y alcaldes para proteger sus territorios. Mientras tanto, con base en los pronósticos, se tiene que ir adecuando en infraestructura la salud, que tenga la capacidad de responder a la curva ascendente en el momento preciso, y que sea por exceso y no por defecto de camas y de UCIs para atender a la población contagiada que lo necesite. Pero una verdad de apuño es que este sistema perverso de salud, montado sobre la privatización, es el que menos ha respondido a la situación. ¿No parece curioso que Uribe, el padre de este modelo, hoy no se pronuncie para nada? ¿No parece también coincidente que las EPS también hagan mutis y más bien esperan que sea el gobierno nacional y los gobiernos locales los que hagan la inversión en la infraestructura y en los insumos que se necesitan? Y no es casual también que el presidente de ASEMI, que congrega y representa a las EPS, no sea capaz de contestar que cuando los trabajadores se quedan sin empleo, todos tienen derecho, él y su grupo familiar, óigase bien, derecho a que sean atendidos durante los 3 meses posteriores al retiro. Si hay hoy un país en la mira de todo el mundo, es Estados Unidos, referente de Duque, en donde el payaso de Trump se ha demorado en tomar las medidas preventivas y se clasifican hoy como el país más contagiado y con el mayor número de fallecidos, con el agravante de que tiene un sistema de salud más perverso, pues únicamente está atendiendo a los que tienen la capacidad económica de pagar los $1000 que vale una prueba de COVID. Pensando con la maldad xenofóbica de Trump, lo que está pasando es que está dejando en el mayor grado de vulnerabilidad a los extranjeros, a los indocumentados y a los que definitivamente no aparecen ni tienen acceso al sistema de salud. Se está quitando de encima de manera física con la muerte a este gran número de habitantes en ese país. Mientras tanto, sigue adelante con su campaña electoral, que es lo principal para él, pero debe ser superior el convencimiento de que este es el peor de los gobernantes, que además tiene serias dudas en el contexto mundial que haya sido el que provocó o más bien implantó el virus, y que se le salió de control, y que el país que pensaba afectar, la China, hoy ha salido avante y se coloca a la cabeza de las economías mundiales. Vale la pena decir entonces que, a diferencia de la situación que viven los millones de colombianos que figuran y no figuran en las estadísticas de desempleados, han salido a la luz en lo que se han denominado los desprotegidos del Estado, y que literalmente se mueren de hambre, para los que se deben implementar las medidas sociales que los protejan en los derechos básicos de alimentación, salud y vivienda, de donde han sido echados a la calle en ese inframundo de pobreza y abandono extremo. Bogotá lo ha previsto, aunque las medidas se quedan cortas por la magnitud del problema. Pero en esto del empleo a nivel de los trabajadores del Estado en sus diferentes territorios y con las diversas formas de vinculación laboral, deben ser protegidos totalmente por el Estado, y para ello debe declarar que sus plantas deben quedar congeladas para impedir que hayan despidos y todos sus trabajadores queden protegidos en este momento tan difícil. Aquí están los provisionales, los contratistas, los OPS y los trabajadores que han sido vinculadas con las figuras de tercerización, como las que se hacen con las cajas de compensación, que han dejado cesantes a sus trabajadores. Para finalizar este informe, me voy a referir a la figura de aprender en casa, que en su objetivo central, que es el de atender a los estudiantes por sus profesores desde el confinamiento, es muy bueno. Lo que se observa con preocupación es que no se ha asumido con el realismo que se merece la situación de confinamiento que se vive, que va
a ser más extensa, pero que no se tiene presente que la realidad es diferente a una pretendida normalidad que no existe y que debe partir de que ni los estudiantes ni todos los profesores tienen los recursos de software y hardware, ni la conectividad capaz para poder realizar estas tareas, ni que los cursos que se atienden son de más de 40 estudiantes, que de forma proporcional las revisiones y evaluaciones llueven a montón en un segundo, que también existe la presión de todos los padres de familia que hoy acompañan a sus hijos en la realización de las tareas y que también se han rebasado los horarios de atención. Entonces ya no existe diferenciación entre el día y la noche, ni que el trabajo de la docencia hoy se comparte con la atención de la familia y los deberes de la casa, ni que los hijos deben compartir el único computador con sus hermanos y con su mami o su papá educador. A lo que me refiero es que la SED debe tener la medida justa de lo que se puede hacer en medio de la anormalidad y que no se puede colocar ni a los docentes ni a los directivos docentes en condiciones que desconozcan el derecho a la jornada laboral de las 6 horas, y que las evaluaciones deben concretarse es cuando se asuma nuevamente la normalidad y que por lo pronto seguimos atendiendo a los estudiantes con el desarrollo de los programas, de los temas y de las pruebas de control de aprendizaje en medio de la anormalidad. No vamos a permitir una división interna en el magisterio, ni mucho menos en la ADE, que ha estado muy pendiente de que se respeten los derechos de los estudiantes y del magisterio. Por lo pronto, no se permitió que las vacaciones de los docentes en Bogotá fueran modificadas y se asignaran dentro del periodo de cuarentena, cuestión que desconoce el objetivo de este descanso bien merecido que no puede darse en el confinamiento, cosa que el MEN sí logró influenciar a otras secretarías de educación, lo que ha provocado la reacción de los demás sindicatos regionales adscritos a FECODE, quien también se pronunció en contra de las determinaciones equivocadas y violatorias de los derechos del magisterio. Por último, desde esta Secretaría de Seguridad Social y Salud, los delegados al FOMAC y los veedores de salud de la ADE seguimos en nuestra actividad de acompañamiento a las diferentes situaciones de atención en salud, atentos a hacer las indicaciones del caso cuando se encuentren con inconvenientes o inquietudes en este servicio y en lo de las prestaciones sociales con el FOMAC. Les habló Andrés Cuide Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE y secretario de Seguridad Social y Salud. Que tengan un saludable confinamiento en casa.